En el día de hoy vamos a estar hablando de Robert Oppenheimer y el desarrollo en el proyecto Manhattan, que fue el proyecto militar secreto que básicamente dio nacimiento a la bomba atómica como sistema armamentista. La realidad histórica de lo que sucedió con Oppenheimer, la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la bomba atómica. Mucho esfuerzo se ha colocado en el estudio del tema del día de hoy para que a ustedes les llegue la mejor información posible. Yo creo que en YouTube ustedes pueden encontrar videos y materiales que se vean mejor que este. Definitivamente que sí, que se escuchen mejor que este. Sin embargo, hemos puesto un especial enfoque en esta entrega para que la información que les va a llegar a ustedes sea la más precisa desde el punto de vista histórico y que la información sea fidedigna, analítico histórico sobre quiénes fueron los protagonistas, cómo se desarrolló la teoría científica y luego cómo eso se alineó con una serie de intereses militares que llevaron precisamente al desarrollo y la conformación del proyecto Manhattan, a fin de que ustedes tengan una opinión completamente fundamentada histórica desde la perspectiva del 2023 hacia 1945 y los años posteriores. Robert Oppenheimer fue una persona extraordinariamente influyente en vida durante el proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba nuclear y los años posteriores. Además de que fue una figura extraordinariamente controversial. Oppenheimer es una figura extraña en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Porque si bien mucha gente entiende que fue uno de los mejores científicos de su época, y yo creo que definitivamente es cierto esto, nunca ganó un premio Nobel. Nunca lo ganó. Y coordinó y fue jefe de varios premios Nobel de química y de física durante su vida. Y esta persona era, yo diría que uno de los project managers más influyentes del siglo XX desde el punto de vista militar. Y su trabajo le dio forma e influencia a el estado geopolítico actual, el estado diplomático actual, el estado comercial y tecnológico de entre las diferentes potencias importantes que hay en el mundo. Ha influenciado desde el punto de vista comercial, científico, y yo creo que fue una de las personas cuyo trabajo más forma le ha dado a la situación actual entre los tres grandes imperios que gobiernan el mundo en la actualidad, que son, por supuesto, Estados Unidos, China y Rusia. La relación entre estos tres megapoderes está definitivamente dictada por la tecnología que Robert Oppenheimer y su equipo desarrolló entre 1942 y 1945. Robert Oppenheimer fue físico matemático. Básicamente nació en el 22 de abril de 1904 y murió el 18 de febrero de 1967 a los 62 años. Es una persona que definitivamente murió relativamente joven, incluso para los estándares de la época. Pero algo importante que yo quiero decir sobre Oppenheimer. Oppenheimer es considerado el padre de la bomba atómica. Pero les puedo decir una cosa. Él no inventó la bomba atómica. La bomba atómica fue resultado de un conjunto de pequeñas innovaciones y descubrimientos científicos. Hay demasiada gente involucrada en el tema. Incluso otras personas habían desarrollado otras pequeñas bombas atómicas en laboratorio que le quitan a él ese título. Si hay una persona con la cual nosotros podríamos definir que definitivamente fue el creador de la bomba atómica, fue Otto Hahn. Otto Hahn fue un físico químico alemán que en 1944 recibió premio Nobel de química por el desarrollo de la técnica con la cual se utiliza y se equilibra la reacción en cadena. Esta persona, este señor Otto Hahn, el doctor Otto Hahn, es definitivamente, luego de que ustedes hacen un análisis profundo sobre las diferentes personas que apoyaron el desarrollo de la bomba atómica, se puede considerar como el padre de la bomba atómica, porque fue quien definió la metodología con la cual se equilibra una reacción en cadena, con la cual se crea una reacción en cadena y con la cual se estabiliza la misma y se pueden hacer los diferentes cálculos para realmente lograr una. Sin embargo, por muchas razones, sobre todo situacionales, Robert Oppenheimer fue la persona elegida por el general Leslie Groves como el director técnico del proyecto Manhattan. Luego de todos los años y las décadas pasadas, definitivamente fue la mejor opción, porque solamente una persona con las características de Robert Oppenheimer se puede coordinar un proyecto tan grande y con gente tan inteligente colocada en el tema. Dentro del proyecto Manhattan hubo algunos de los mejores cerebros e inteligencia del siglo XX,
No puede haber la menor duda hacia esto. Gente como Edward Teller, Emilio Segre, Hans Bethe y Enrico Fermi trabajaron codo a codo con Robert Oppenheimer en el desarrollo de diferentes partes técnicas y teóricas de la bomba atómica. Señores, miren, no tengan ustedes la menor duda. Esto es quién dentro de la física cuántica. Estas personas fueron quienes crearon el modelo de partículas que tenemos hoy mismo en física cuántica. Y luego del trabajo de estas personas, que se han hecho es profundizar un poquito más en algunas cosas, pero básicamente para este conjunto de estos cuatro, definitivamente que lo tenemos el 80% del trabajo del modelo de partículas de física cuántica que existe en el mundo. El trabajo de Oppenheimer tuvo mucho éxito y creó una de las invenciones y tecnologías que definitivamente han moldeado el mundo y que le dieron forma a lo que entendemos hoy es el equilibrio geopolítico del mundo. Este esquema tripartito en el que Estados Unidos, Rusia y China están en un triángulo cuadrilátero en el que cada uno tiene una serie de intereses, que el lograr esos intereses implica que el otro no va a poder completar sus intereses. Entonces hay un equilibrio entre todos en el que ahora mismo definitivamente Estados Unidos de forma individual es más grande y es más poderoso que China y Rusia. Pero que en el 2023 estamos en una situación en el que si se unen Rusia y China realmente Estados Unidos no podría. Y eso es lo que se está configurando. Sin embargo, Robert Oppenheimer fue una persona que era un joven inquieto y que definitivamente tenía muchísimo talento, tenía una superioridad intelectual que lo llevaba a muchos problemas. Él estudió en Cambridge y una vez intentó envenenar a uno de sus principales maestros, colocando una sustancia dentro de una manzana y colocándole la manzana cerca a su profesor. La dirección de Cambridge lo supo. Sin embargo, no sacaron al joven Oppenheimer de la universidad para nada. Lo que hicieron fue básicamente que hablaron con su familia, que era una familia muy adinerada de aquel momento. Y le dieron una breve reprimenda porque aparentemente el químico que le puso en la manzana no fue nada letal. Lo hubiese enfermado, pero no lo hubiese matado en lo absoluto. Se vio más bien como una malcriadez de un adolescente de la época. Sin embargo, en un momento futuro, Oppenheimer llegó a la tutela de Max Born. Señores, Max Born es el creador del concepto de la física cuántica. En un paper de junio de 1926 denominado Quantum Mechanics. Y este paper es el que definió, el que separó el estudio de la física de partículas de la física macroclásica de Newton y los demás científicos que estaban estudiando otras dinámicas físicas más grandes, ¿no? Esta gente dijo, vamos a estudiar con el liderato de Max Born, vamos a estudiar el átomo y sus características. Y ahí agrupó todo un grupo de personas que no tenía una sola característica, no tenía un campo en específico. Albert Einstein en ese tiempo apoyó la iniciativa de Max Born. Y la verdad es que sin el papel, sin la tutela de Max Born, Oppenheimer no se hubiese desarrollado como se desarrolló. Porque además de eso, bajo la tutela del señor Born y el centro de estudios donde él estaba, él conoció básicamente a la juventud que le dio forma a la física cuántica. Todos estos señores que están aquí fueron sus compañeros de estudio, de codo a codo. Prácticamente todos ellos en algún momento luego se ganaron un premio Nobel de física o de química por alguna innovación. Sin embargo, ¿de qué es lo que estamos hablando acá? ¿No? Vamos a dejar cosas introductorias. Y de lo que estamos hablando acá es de que Henri Becquerel, Pierre Curie y Marie Curie, ¿no? La pareja Curie con Madame Curie, fueron quienes descubrieron la radioactividad. ¿Y dirán qué diantres es la radioactividad? Bueno, la radioactividad es una propiedad que tienen las partículas subatómicas que están cargadas con mucha energía. Literalmente la radioactividad es una característica de un átomo que tiene mucha energía. El efecto principal que tiene, entre otras cosas, primero es obvio que se puede sacar mucha energía de un átomo o de un conjunto de materiales que tengan radioactividad. Sin embargo, hasta las investigaciones del señor Becquerel y de la pareja Curie, radioactividad se entendía como un proceso en el que luego de que se le daba radioactividad a un elemento,
el neptunio, por ejemplo, o el uranio, que es el más clásico de todos, la radioactividad iba bajando poco a poco en el tiempo. Iba bajando ese half-life, iba bajando, pero era un proceso que iba a durar miles de años. Y no se encontraba una forma de darle a un elemento tanta energía que produciera un calor y de ahí sacar energía. Lo que sí se sabía era que los elementos radioactivos tenían mucha energía, pero no se había desarrollado una forma de cómo sacar esa energía. Y esto fue un tema muy controversial, extraordinariamente controversial, al punto en el que Ernest Rutherford dijo públicamente que la persona que estaba pensando en que se podía sacar energía de la radioactividad sencillamente estaba hablando disparates. Moonshine, hablando específicamente. Que no se tenían evidencias de que se podía sacar energía útil de un elemento con radioactividad. Sin embargo, sucedió algo en 1932 que fue extraordinariamente revelador y que cambió el esquema de lo que se entendía en ese momento, y fue que James Chadwick descubrió el neutrón. Y yo no quiero que ustedes salgan de acá pensando en que van a ser ingenieros atómicos, ingenieros nucleares, ni nada por el estilo. Realmente lo que estamos hablando son dinámicas físicas extraordinariamente complejas. Sin embargo, los fundamentos de funcionamiento no lo son. Son muy sencillos y cualquiera lo puede entender, y para eso estamos aquí en el día de hoy. James Chadwick, este señor que está aquí, descubrió el neutrón en 1932. Y este fue el esquema del átomo que él definió en ese momento. En ese momento el átomo no estaba completamente definido como era. Entonces él dijo, bueno, tú tienes un núcleo atómico que está compuesto de protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga. Y alrededor de los núcleos atómicos tú tienes los electrones que están dando vueltas alrededor del núcleo. Entonces, un problema serio que surge es que la forma más intuitiva de tú sacar energía de un átomo es tú tomando algo, dándole vueltas a ese algo, acelerando la velocidad de ese algo y luego disparándolo hacia un elemento que tenga radioactividad. Es algo sumamente sencillo. Es como tú agarrar un martillo y darle a algo para que saque energía y explote. Literalmente, así es que funciona el concepto. Y los científicos de aquel momento desarrollaron el acelerador de partículas. El acelerador de partículas no es más que un dispositivo que tiene un círculo adentro y que él toma una carga eléctrica y toma esos átomos y los acelera a casi la velocidad de la luz, dándole vuelta en un sitio. Por eso es muy peligroso cuando usted toma un cable que tiene mucha tensión, un cable 220, y usted dale vuelta. Porque los electrones van a dar trillones de vueltas por segundo y arriba y va a incrementar el voltaje. Eso es altísimamente peligroso. Por eso es que los cables de alta tensión van estirados. No vienen con vueltas y hay que evitar siempre que tenga vueltas. Si usted tiene cable de alta tensión en su casa, evite que tenga vueltas, ¿no? El concepto que siempre se quiso lograr fue el de la fisión nuclear. El tú tomar una partícula, enviarla rápido hacia un elemento atómico y darle con tanta fuerza que los rompes. Así de sencillo, no es otra cosa. Sin embargo, había un problema y hay un problema que lo vamos a entender bien fácil. Todos los intentos de lograr una fisión en cadena con átomos desde 1933 hasta 1937 se trató de hacer con protones. Tomar elementos, dispararlos, tomar elementos con carga positiva y dispararlos hacia un núcleo lleno de protones. Aquí hay un problema, y es que la carga eléctrica, literal, la carga eléctrica de un protón es positiva. Y si tú tratas de chocar ese protón con otro protón, se van a repeler. Se van a repeler, literalmente. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga eléctrica, la misma polaridad eléctrica. Y eso es igual a cuando usted toma dos imanes y lo pone del mismo polo, se separan, ¿no? Es difícil tú pegarlo. Incluso desde que tú les quitas los dedos, se van a separar ellos. Es exactamente eso.
Entonces, los primeros que lograron una reacción, los primeros que lograron dividir el átomo, Ernest Walton y John Cockcroft. Estos dos caballeros lograron dividir el átomo y producir una pequeña suma de energía. Sin embargo, tenían que cargar un acelerador de partículas con más de 250.000 voltios y estrellarlo contra uranio natural, ni siquiera refinado en ese tiempo. Se producía cierta carga, se producía cierto nivel de energía, de esa radiactividad, pero la inversión de energía era superior a lo que se producía. Aquí es donde viene el señor Otto Hahn. Otto Hahn fue la primera persona que tomó un neutrón, lo metió en un acelerador de partículas y produjo una reacción en cadena cuyo total de energía, rendimiento de energía, fue superior a la que se invirtió en acelerar la partícula. Esto lo hizo en 1938. Sin embargo, no le dijo a nadie. A nadie le dijo nada. Se quedó callado con el tema. Pero cometió un error. Le dijo a su asistente y amante, Lisa Meitner, lo que había encontrado. Le dijo a ella, mira, si tú agarras, en lugar de un protón, agarras un neutrón, lo aceleras en un acelerador de partículas y lo chocas contra uranio, se produce una reacción en cadena estable. Y doña Meitner, esta señora muy elegante, le dijo exactamente esto a su sobrino favorito, Fritz Strassmann. Fritz Strassmann, cuando su tía Meitner, Lisa Meitner, le dijo lo que le dijo a Otto Hahn, se quedó sorprendido. Este caballero es físico cuántico también, con su propio experimento, con su propio laboratorio. Bueno, no su propio laboratorio, trabajaba en un laboratorio y en cuestión de días pudo replicar lo que su tía le dijo que Otto Hahn había logrado. Una vez hay un secreto que lo saben dos personas, ya no es un secreto. Sin embargo, este chisme que yo le estoy diciendo a ustedes, que fue el centro de lo que sucedió en aquel momento, porque fue muy controversial en la comunidad de física cuántica de aquel momento, se supo y el comité del premio Nobel supo todo eso y al final en 1944 le otorgó a Otto Hahn su merecido premio Nobel único, a él solo, en química, por las innovaciones y el aporte que él hizo en el desarrollo de no solamente de identificar el neutrón como una partícula óptima para crear una. Sin embargo, también ayudó a realizar cálculos sobre cuánta masa de uranio se tenía que tener, cómo se tenía que enriquecer. O sea, el tipo, aparte de tener estos fundamentos físicos cuánticos bien claros, también ayudó al proceso del desarrollo del equipamiento y los procesos químicos para hacer una reacción en cadena bien eficiente. Hubo una revista científica alemana que recogió y porque el primero que publicó fue Fritz Strassmann, el tipo es un tigre, fue un tigre, y esto le llegó a Luis Walter Álvarez, que era un amigo de Robert Oppenheimer, y es una historia muy particular porque este señor en Estados Unidos le llegaba o sea, aún con la Segunda Guerra Mundial en la ventana de empezar, como quiera, la comunidad científica físico-cuántica compartía sus journals y sus papers académicos sin ningún problema. Y a este señor le llegó el reportaje de que Otto Hahn y Fritz Strassmann habían precisamente creado una reacción en cadena sostenible. Y fue y le contó a Oppenheimer, quien no le creyó en lo absoluto. Él pasó de inmediato a hacer la ecuación matemática de por qué no había suficiente rendimiento energético utilizando protones. Pero Luis Walter Álvarez tenía su propio laboratorio y replicó al otro día los resultados de Otto Hahn y Fritz Strassmann. Y jaló por el brazo a Oppenheimer y le dijo, míralo. Y en 15 minutos, 20 minutos, Oppenheimer reconoció que había una ganancia de energía. Y ahí fue que empezó el interés de Robert Oppenheimer por la reacción en cadena. O sea, cuando Oppenheimer viene a entrar en el tema, ya hay gente que hizo innovaciones, ya hay gente que hizo un avance en el tema. Es como el café, yo lo veo como el café. Cuando yo llegué aquí, yo lo analicé como el café.
O sea, es verdad que la greca que utilizamos en la República Dominicana, esa greca angular, ¿no? Muy característica, se inventó en Italia en 1920, pero eso no implica que antes de en 1920 en el mundo entero también se consumía café con un colador de media, con un colador de tela, con un colador de lo que sea. Pero el tipo que inventó la greca italiana no es el inventor de cómo colar café. Él inventó una mejor forma, una forma más eficiente de hacer café. Esta es la ecuación, la fórmula química de cómo funciona una reacción en cadena. Y es que tú tienes uranio. Entonces el uranio tú lo chocas con otro uranio y de ahí se produce una división atómica que produce otros electrones. Esos que produce otros protones. Otros neutrones, perdón. Y esos 3 neutrones chocan a otros 3 más partículas. Esas 3 más partículas chocan a 6 partículas, de 6 a 12 y así al cuadrado. Y al cuadrado del choque se produce una inmensa cantidad de energía. De verdad, es una forma muy eficiente de producir energía. Tú obtienes una fuente de energía extraordinariamente eficiente que en el proceso de su liberación de energía no produce ningún tipo de contaminante. Se va todo en el proceso de fisión. O sea, en una bomba nuclear, por ejemplo, se va el 99.99999% de todo el combustible que se utilizó en explotarla. Es termodinámicamente muy eficiente. Para que ustedes entiendan, la gasolina tiene una eficiencia de un 21-22%. El gas licuado de petróleo como un 16%. La gasolina BP, que tiene 108 octanos, tiene casi un 23-24%. O sea, esto de lo que estamos hablando es literalmente una muy buena fuente de energía. Porque con poco logras muchísima energía. Y aquí les tengo una imagen de un microscopio de túnel de barrido, que son los microscopios que logran ver los átomos. Cada punto rojo es un átomo diferente. No sé qué material es este en específico, porque hay diferentes tipos de arreglos entre los átomos, ¿no? Y a veces, cuando usted es muy familiarizado, cuando usted es un químico muy bueno, un ingeniero químico muy bueno, con solamente ver el arreglo atómico de cómo están distribuidos los átomos geométricamente hablando, usted puede reconocer qué material es. En serio se lo digo, que hay profesionales que tienen esa capacidad. Entonces, imagínense que uno viene por aquí, se rompe ese y los demás neutrones rompen a los otros y se crea una reacción que... ¿Ustedes saben a qué se parece? A cómo se distribuye la gripe en una sociedad. Empiezas con uno, ese uno infecta a 2, esos 2 infectan a 4, esos 4 infectan a 8 y cuando vienes a ver, Santo Domingo entero tiene gripe. Es exactamente la misma ecuación. Es el mismo comportamiento desde el punto de vista matemático. No vamos a geekear tanto con este tema. Entonces, inmediatamente se logró crear una reacción en cadena de forma estable. Eso llamó la atención de la comunidad, de los mejores científicos que habían en ese tiempo. Aquí tengo una carta firmada por Albert Einstein, dirigida a Delano Roosevelt, presidente estadounidense en 1939, diciéndole: se acaba de crear esta nueva tecnología, se acaba de crear lo que siempre se ha querido crear, que es una reacción en cadena, y que esto puede ser utilizado por los alemanes para la creación de bombas. Y entonces, para dar un poco de contexto, en ese tiempo se había descubierto que en Checoslovaquia y en el Congo belga habían grandes cantidades de uranio. Entonces le estaba diciendo a Delano Roosevelt que se apresurara a tomar el control. Literalmente le estaba diciendo: métete en la Segunda Guerra Mundial, porque no podemos permitir que Alemania, Hitler, tome control de las minas en Checoslovaquia. No se puede permitir esa vaina. Y Estados Unidos tiene que evitar que eso suceda, porque si eso sucede y los nazis crean una bomba atómica, ganaron la Segunda Guerra. O sea que desde 1939 ya se tenían los temores del poder nazi
y de la capacidad nazi militar en caso de que ellos tuviesen una bomba atómica. Eso fue una idea que era el terror de todo el mundo. Esta carta es extraordinariamente bien redactada. Luego de recibir la carta de Einstein, el señor Delano Roosevelt, el presidente estadounidense, él creó un comité al cual se le llamó S1 o S1. El comité S1 era el comité encargado de brifear y de educar al presidente estadounidense sobre temas de bomba nuclear, de bomba atómica. Y aquí estaban algunos de los mejores científicos estadounidenses de la época. Entonces, en 1942 se contrata al joven Robert Oppenheimer para ser coordinador del comité S1. Y cuando a él se le contrata, de inmediato se le da la tarea al grupo S1, al comité S1, de construir una bomba nuclear estadounidense. Y así es como este hombre, Robert Oppenheimer, llega a vincularse de forma directa con un proyecto que realmente quiere construir una bomba atómica. Pero ya había un trabajo para atrás de otros muchos científicos, judíos, alemanes, que estaban, obviamente, al ser perseguidos por los nacionalistas alemanes nazis, ¿no? Se fueron hacia Rusia, muchos de ellos, y se fueron fundamentalmente hacia Londres, Gran Bretaña y hacia Estados Unidos. Okay. Entonces, es Robert Oppenheimer, que los conoce a todos, porque estudió con la mayoría de ellos, quien tiene la capacidad de coordinar un equipo como el Comité S1 para la posterior formación al Proyecto Manhattan. Cuando él entró al Comité S1, llamó a todas las personas que mejor conocían el tema. Y nadie estuvo en contra. Absolutamente nadie estuvo en contra de que él fuese el coordinador del proyecto. Porque él tenía una característica. Oppenheimer, ¿cómo le explico? Él no tenía la capacidad de hacer una ecuación matemática muy larga ni nada por el estilo. No, él no era así. No era como los demás compañeros de él, pero entendía todo desde el punto de vista científico de qué se necesitaba para una reacción en cadena. Y también el tipo era extraordinariamente carismático, man. No había nadie que se llevara mal con el hombre. Era extraordinariamente culto también, sabía de todo. De todo. Ustedes no ven a ninguna de las biografías de esa gente de esa época hablando de religión e historia hindú, ni nada por el estilo. Nada más Robert Oppenheimer. El tipo estaba en otro nivel en ese sentido. Definitivamente que era alguien con un carisma absolutamente brillante. Ya para 1942, finales de 1942, creo que fue en agosto de 1942, se constituye el Proyecto Manhattan, formalmente hablando, con el objetivo de colocar todos los recursos necesarios para crear una bomba atómica. Ya no es una comisión de científicos, no, ahora es vamos a hacerla. Y el general que pusieron a cargo fue el señor Leslie Groves, general de 3 estrellas. Míralo ahí, 3 estrellas. En Estados Unidos no es todo el mundo que tiene 3 estrellas. Todavía al día de hoy. Mucha gente se queda ahí, en 3 estrellas. La mayoría tiene 2. La gran mayoría de los generales nada más tiene 1. 2 es extraordinario. 3 es muy raro. Ese señor la tenía. Y a él fue que se le encargó el Proyecto Manhattan. Él era el verdadero gerente, director del Proyecto Manhattan. Obviamente, una persona encargada de crear una bomba atómica tiene que conocer al Comité S1, que le da el brifeo y educa al presidente estadounidense sobre temas de bombas atómicas. Y así fue que se conocieron. Léelo aquí. Una muestra de la habilidad de project management de Robert Oppenheimer fue el Orchon. El Orchon es, en una bomba atómica, tú no puedes chocar de manera convencional 2 elementos para que hagan una reacción. Lo que tú haces es que tú rodeas de explosivos convencionales un núcleo con masa crítica, y la presión de todas esas explosiones
va a juntar los dos elementos radioactivos y van a crear una reacción en cadena. Ok, esto es una bomba por contracción. Todas las bombas nucleares que hay hoy día tienen más o menos este diseño de compresión. Y el Orchen resuelve un tema técnico. Resuelve el cómo tú mezclas la presión de manera equitativa, de manera esféricamente uniforme alrededor de las diferentes capas de uranio enriquecido que tienes. El Orchen fue diseñado por Robert Oppenheimer. El Orchen, esa pieza que ustedes ven aquí, solamente fabricar uno costó $6 millones de 1945. Eso era geométricamente perfecto en todo sentido. Era prácticamente un trabajo de joyería porque tenía oro y tenía otros elementos. Pero lo más difícil era la fabricación del mismo. Y lo que hace el Orchen es que se coloca dentro de la masa crítica de plutonio, de uranio enriquecido. Y cuando todas las bombas convencionales explotan, él se encarga de que la fuerza sea simétricamente distribuida entre las dos esferas de uranio. Y que el rendimiento de la reacción en cadena sea lo más eficiente posible. El Orchen fue buena idea de Robert Oppenheimer. Totalmente. Nadie tenía claro cómo resolver el tema de la simetría de la presión con los explosivos convencionales. Robert Oppenheimer fue que lo resolvió. Y esta fue la primera fotografía que se tomó de la explosión Trinity. Trinity fue la primera prueba de concepto real de una explosión nuclear en el mundo. Eso fue Trinity. Y esta fue la primera fotografía de una bomba atómica en pleno proceso. Y les voy a explicar una cosa, miren. De una bomba atómica y nuclear también, lo que importa realmente es la onda de expansión de impacto. Y ustedes ven eso que está ahí. Eso es una onda de expansión que viene hacia donde está la cámara. Y eso viaja a 900 kilómetros por hora. Y tiene una temperatura de 650 a 700 grados Celsius. Eso es lo que realmente destruye de una bomba atómica. Esa onda de expansión. Todas las invenciones, todo lo que yo le estoy diciendo es para producir la onda de expansión más eficiente posible para matar la mayor cantidad de personas posible. Fue tan efectiva que se creó por primera vez trinitita. La trinitita es cuando el calor del suelo donde se explota la bomba nuclear es tan alto que la arena que hay en el desierto, que hubo en el desierto de California, se fundió y creó un cristal verdoso que hoy lo conocemos como trinitita. La trinitita solamente se produce por una bomba nuclear. Exclusivamente por una bomba nuclear. Esto es algo que no se produce en la naturaleza. Ahora quiero entrar en otro tema. Yo creo que ya definimos fundamentalmente de qué estamos hablando, en qué consiste lo que consiste. El hecho de que Robert Oppenheimer no inventó la bomba atómica, fue el project manager del primer proyecto para crear una funcional, pero que, como ya lo vimos, Otto Hahn, premio Nobel de Química de 1944, es considerado realmente el padre de la bomba atómica, el creador del proceso físico que le da forma a la bomba nuclear. Y el proceso un poco dramático con el cual él descubre la reacción en cadena, no le dice a nadie ni publica nada, se lo dice a su asistente de laboratorio, Lisa Meitner. La señora Meitner tenía un sobrino favorito, Fritz Strassmann, sumamente talentoso, sumamente joven, y él se va con lo que le dice su tía y al otro día reprueba replica el experimento de la fusión en cadena. Robert Oppenheimer vino a saber esto tiempo después y no estuvo involucrado en el proceso de descubrimiento científico. El valor de Oppenheimer es en el proyecto Manhattan, de cómo él logra insertarse por mandato presidencial dentro del grupo S1, de cómo logra amasar una gran cantidad de talentos que hay en Estados Unidos
judíos alemanes, muchos de ellos comunistas. Óigame bien, en ese tiempo lo que había era que hacer la bomba atómica y evitar que los alemanes la hicieran primero. Y se ganó el favor del general de 3 estrellas, Leslie Groves, el gerente general del proyecto Manhattan, a fin de crear una bomba atómica. Los dos se hicieron muy buenos amigos. Vamos a hacer las consideraciones finales del día de hoy. Lo más importante del día de hoy. Lo primero que quiero decir es que si bien es cierto que la bomba atómica empezó a realizarse para evitar que los alemanes la desarrollaran primero, lo cierto es que los alemanes no tenían la capacidad de entrega de la bomba. ¿Maridán, de qué tú estás hablando? Bueno, esto que ustedes ven aquí es un Boeing B-29. El B-29 Flying Fortress era el avión bombardero más avanzado de la época, con una autonomía impresionante para la época. Era un avión con una potencia increíble. Los aviones bombarderos tienen que ser eficientes en combustible y tener mucha fuerza de levantamiento, porque los bombarderos no son cazas. Los bombarderos tienen que llevar grandes cantidades de bombas en su fuselaje y las bombas pesan. Es un avión impresionantemente hermoso, plateado con su acero, creo que era aluminio en algunas partes incluso, con un fuselaje presurizado, con una cabina presurizada. Era lo último en tecnología para 1944. Impresionante ese avión. Y tenía una mira, la mira para poder seleccionar dónde iban a caer las bombas era única en su diseño. Incluso los pilotos y la tripulación del avión tenía la orden de que si el avión se cae o tenía una herida, explotar la mira para que cuando cayera el enemigo no tuviese forma de cómo buscar la mira y replicarla. Pero el mejor bombardero que tenían los alemanes en ese tiempo era el Bf-110. Y el Bf-110 tenía una autonomía de alcance de alrededor de 1100 kilómetros. Damas y caballeros, 1100 kilómetros. Porque si los alemanes tenían una bomba atómica, tenían que entregarle a Nueva York. Pues ustedes vienen aquí, la regla de distancia en Google Earth. La principal base de Bf-110 estaba en Berlín. Berlín. Míralo aquí. De aquí a Nueva York. 6100 kilómetros. El viaje de ida. Después había que volver para atrás. 12.223 kilómetros. Señores, miren, en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, no había avión alguno que pudiera cargar una bomba atómica desde Berlín, Alemania, hacia Nueva York. No había forma. No había forma técnica alguna de lograrlo. Incluso tú puedes decir, pero podían bombardear desde Alemania a Londres y volver para atrás de nuevo. Eso da un total de 1900 kilómetros. Eso es más que la autonomía total del Bf-29, de 1100. De 1100 como mucho, yendo ligero. Los alemanes no tenían, señores, en resumen, delivery capability, que es lo fundamental para una bomba atómica. Tú poder entregarla, llevarla donde tienes que explotarla y luego volver. Pero lo primero que no tenían los alemanes. Luego de ahí, los alemanes no tenían. Incluso, ustedes lo pueden notar, el Bf-110 es sumamente más pequeño. Miren, aquí va el piloto. Aquí es sumamente más pequeño que el Boeing B-29. En un B-29 cabían 2 Bf-110. 2, por lo menos. Míralo aquí donde les pongo el dato. Lo pueden verificar si ustedes quieren. También los alemanes les faltaba el agua pesada. Es un componente químico que se utiliza para sellar, para dividir los diferentes componentes radioactivos, la masa crítica que crean la explosión de uno del otro hasta que llegue el momento de detonarla. No lo tenían tampoco. Lo otro que no tenían eran los selladores de grafito, que también le permiten crear selladores entre las masas críticas, pero sin que pesen tanto como el agua, porque el agua es extraordinariamente pesada. Incluso el grafito, hay tipos de grafito que son muy ligeros, y el grafito no es más que la punta de los lápices. Ahí hay una mina.
Eso es grafito clásico. Eso. Pero es un tipo de grafito especial, sin escorias, completamente purificado. Lo otro que no tenían los alemanes eran los detonadores inalámbricos. ¿Por qué eso es importante? Bueno, tú te imaginas lo que es tú tirar una bomba nuclear desde un avión BF-110 y tener que también, aparte de tirar y cargar la bomba atómica, también tener que cargar el cable para detonar la bomba. Es una locura. Desde el punto de vista técnico eso no tiene sentido, porque el cable va a pesar más que la misma bomba. Tú necesitas unos interruptores inalámbricos. Y tanto el interruptor inalámbrico como los selladores de grafito, como el agua pesada, que no la tenían ninguno de esos tres cosas, la tenían los alemanes. Esas tres cosas se las dieron los británicos a los estadounidenses. Dadas. Porque como muy bien dice aquí, la naval británica empezó con el desarrollo de los detonadores inalámbricos por el Sir Samuel Curran y Buttevant a principios de la Segunda Guerra Mundial, en 1940. Más nadie tenía esa tecnología. Entonces esas tres cosas los alemanes no la tenían. No tenían el agua pesada, no tenían los selladores de grafito y tampoco tenían los detonadores inalámbricos. Tampoco tenían el avión para entregarla. Estados Unidos entra oficialmente en la Segunda Guerra Mundial por Pearl Harbor. La bomba atómica se empieza a desarrollar para impedir que los alemanes la tengan. Pero como es claro ya, desde la perspectiva del 2023, los alemanes nunca la iban a tener. No había forma, no tenían la tecnología. Ellos estaban por lo menos 6 años atrás en tecnología, en esos aspectos. Porque acuérdense que los británicos también hicieron el radar, que los alemanes no lo tenían. Pero quienes sufrieron en carne propia los efectos de la bomba atómica, tanto en Nagasaki como en Hiroshima, definitivamente que fueron los japoneses. Y una razón históricamente justificada desde siempre por Estados Unidos fue que Estados Unidos estaba perdiendo demasiadas personas, demasiados efectivos militares. Eso es cierto que habían perdido mucho. Habían perdido 111,000 personas. Y efectivos militares oficiales, las cifras son 94,000. Pero para darle gabela, puse la más alta. Heridos en total, 253,142. Estos son números oficiales. Muertos en total, 111,606. Muchísima gente, un viaje de gente para 1945. Sin duda alguna. Pero Japón imperial había perdido 2.5 millones de hombres. Los Estados Unidos, sin bomba atómica, estaban destinados a ganar el frente del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. No había la menor duda de eso. Y el presidente Truman, porque quien empezó la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos fue Roosevelt, y perdió las elecciones y la ganó Truman. Truman sabía que la bomba nuclear, la bomba atómica era completamente innecesaria, y como quiera lo hizo. E hizo la prueba de Hiroshima y la de Nagasaki. Hiroshima, esto es una fotografía aérea de Hiroshima. Y cuando ustedes le dan zoom, esto es una fotografía aérea de antes de la bomba, de antes del bombardeo atómico. Y aquí se detectan, primero, una ciudad industrial en pleno apogeo. En Hiroshima era donde se hacían los barcos, miren los muelles aquí, los submarinos japoneses, que habían pocos, y entonces donde se hacían todas las municiones para pelear contra los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. En Hiroshima era que se hacían todos. Todas estas estructuras lineales que tú ves aquí son fábricas. Esto que está aquí subrayado, que lo subrayaron ellos en esa línea de un color, de una línea blanca un poco más grande, era la estructura de barcos y de submarinos japoneses para fabricarlos y diseñarlos. Incluso ellos tienen aquí, mira, la planta Mitsubishi. Mitsubishi tenía 4 plantas. Una de metal, otra de electricidad, otra de los diques para los barcos. Ahí está todo. Entonces, Hiroshima sí es un objetivo militar. Porque si tú no atacas esto, los barcos japoneses nunca van a dejar de salir. Ni las municiones. Sin embargo, Nagasaki no lo era.
Nagasaki era un centro cultural de Japón. Y la razón por la cual se bombardeó Nagasaki fue para medir las verdaderas consecuencias de destrucción de una bomba atómica en un lugar civil. Nagasaki era un lugar, como tú hablas de Santiago Rodríguez, ni siquiera Santiago, era un lugar con muchísimos templos religiosos, con muchísimo bosque, yo creo que la mayoría de las construcciones que habían en Nagasaki eran de madera y de papel. No había ningún tipo de industrialización en Nagasaki. Esa bomba fue un experimento. Y por ese experimento murieron 80,000 personas más. Eso es lo que tú tienes que saber de lo que sucedió con el lanzamiento de la bomba atómica en Japón. La guerra y las bombas nucleares son una maldita vaina. Y son completamente innecesarias y son inhumanas. Y la gente en el día de hoy no tiene concepto del nivel de destrucción del que estamos hablando. La gente no conoce del nivel de destrucción masiva que este tipo de armamento realmente produce. Y coño, cuando tú escuchas a Putin hablar de sus armas nucleares y tú ves a una gente en redes sociales hablando disparate, miren esa vaina. Miren cómo quedó. Eso es Hiroshima. Ahí no quedó absolutamente nada de pie. Nada de pie, nada de pie, nada de pie. Toda esa gente que ustedes ven ahí, no estaban ahí. Llegaron después. El nivel de destrucción de esto no tiene comparación alguna. Esta es una grabación desde el Enola Gay con Nagasaki. La tripulación de ese B-29 quedó con PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, que en ese tiempo era una condición médica psicológica no muy estudiada, para nada. Quedaron locos después de ahí. Después de que vieron eso. Y entonces ni siquiera les dijeron lo que llevaban realmente. Que no le dijeron lo que llevaban. Esta vaina de la guerra, uno la estudia, tú la buscas desde el punto de vista histórico, etc. Pero coño, a veces indigna. La verdad es que la bomba atómica empezó a desarrollarse para los alemanes. Quienes sufrieron las consecuencias fueron los japoneses de manera innecesaria, porque los Estados Unidos iba a ganar. Pero para quien se terminó de desarrollar realmente fue para los rusos. No hay la menor duda de eso. Estados Unidos, estando aliado con Rusia, sabía que el enemigo principal luego de la Segunda Guerra Mundial iba a ser Rusia. Y este armamento se creó para los rusos. Ya hay un tema de patriotismo estadounidense, que es una vaina. Había un espía comunista dentro del proyecto de desarrollo estadounidense que fue quien tomó toda la documentación de fabricación de la bomba atómica y se la dio a los rusos. Y los rusos crearon su primera bomba atómica para 1949. El mismo Robert Oppenheimer no terminó feliz su vida. Es lamentable la historia de este señor. Absolutamente lamentable. Luego de la Segunda Guerra Mundial, él terminó siendo un héroe para la sociedad estadounidense, pero inmediatamente hizo esfuerzos para impedir el desarrollo de la bomba atómica, de otros armamentos atómicos. Y Estados Unidos pasó a desarrollar una bomba todavía más poderosa, que es la bomba de hidrógeno, que tiene otro concepto. El concepto de la compresión, que fue el que yo le enseñé, ese. Son 3 bombas en una. Él terminó siendo... Les revocaron la credencial top secret que tenía. Tuvo amores con una comunista, declarada comunista, dentro del proyecto Manhattan. Y él terminó su vida muy criticado y vilipendiado en Estados Unidos por
porque él estaba de acuerdo con que los rusos tuviesen la bomba atómica. Porque los científicos que trabajaron en el proyecto entendieron que si Rusia no tenía la bomba atómica, Estados Unidos iba a utilizar la bomba atómica de nuevo contra otro país. Eso era algo inevitable. Y muchos científicos, uno de los problemas con lo que Oppenheimer tuvo que manejar fue que ya para 1945 era obvio que los alemanes no tenían la bomba atómica, no tenían cómo entregar la bomba. Fue que muchísimos científicos les renunciaron por cargo de conciencia. Hubo gente que dijo ya la bomba para 1945 no era necesaria. Y después de la prueba de Nagasaki y de Hiroshima también se le fueron muchísima gente. Y nada, yo quiero dejarlos a ustedes con ese conocimiento. Todo lo que hemos hablado en el día de hoy ha sido históricamente correcto. Y espero que ustedes tengan un concepto más acabado de qué es una bomba atómica, de cómo funciona, de cuáles fueron los verdaderos protagonistas que le dieron forma al armamento atómico de la época. Y lo más importante es que ustedes sepan que cuando Vladimir Putin habla de misiles nucleares, de lo que está hablando es uno de los armamentos que verdaderamente pueden terminar con la raza humana. Y lo que está pasando en Ucrania no es paja de coco, ni es un relajo, ni es una vaina para estar haciendo memes. Ese conflicto debe de terminar. Y debe de terminar no es sacando de que a los rusos de Ucrania. No. Tiene que terminar convenciendo a ambas partes, tanto a Estados Unidos como a Rusia, porque si no hay un entendimiento mutuo no hay paz en nada. Va a pasar como la Primera Guerra Mundial, que aplastaron a los alemanes de una forma tal que se creó un ultranacionalismo y salieron los nazis de ahí, y después se creó la Segunda Guerra Mundial por la misma vaina de querer aplastar a los alemanes. No. Lo que hay que hacer es que Estados Unidos, que si ustedes buscan un mapa, uno no entiende qué es lo que hace Estados Unidos jodiendo por su sitio. Ucrania es esto. Aquí, ahí. ¿Qué hace Estados Unidos queriendo desde aquí cercar a Rusia? Bueno, estos son fundamentos geopolíticos que están establecidos desde 1946. No cercar a Rusia, no obligarla a no llenarla de enemigos, porque si tú quieres meter, mira, lo voy a decir, el problema de que Ucrania entre en la OTAN es que todos los países que forman parte de la OTAN tienen armamento nuclear, tienen misiles nucleares, todos apuntando a Rusia. Si tú colocas un misil nuclear en Kiev, la capital de Ucrania, ahí, mírala ahí, Kiev, eso que está ahí. Señores, miren, Moscú está súper cerca de Kiev. Míralo ahí mismo. Kiev, Moscú. Kiev, Moscú. Están a una distancia de 763 kilómetros lineales. Con un misil balístico intercontinental, el tiempo de respuesta de Moscú en una guerra nuclear es de menos de 1 minuto. No hay un sistema de defensa que se prepare tan rápido. No existe. Si se colocan misiles nucleares ahí, la estabilidad de Rusia como estado está en amenaza. Muy diferente. Esta es la matemática de lo que realmente está sucediendo. Si están en Berlín, hacia Moscú, hay más del doble de la distancia. Entonces hay un tiempo de respuesta de alrededor de 3 minutos. Y para eso Rusia sí tiene tecnología. Para eso Rusia sí está preparada. Pero no para que estén en Kiev. Esto es lo que realmente está moviendo el conflicto que tenemos ahora mismo en Rusia y Ucrania. Se lo dejo ahí, no sigo profundizando, y esto está larguísimo. Le quiero dar las gracias a todos ustedes por hacerme caso en el día de hoy. Yo soy muy apasionado con estos temas, me gustan estos temas tecnológicos, científicos, militares, económicos, históricos, geopolíticos. Y la verdad es que siempre tratamos de dar la mejor información posible. Muchísimas gracias a todos por compartir en el día de hoy. Estoy muy agradecido. Yo estos temas soy muy apasionado con ellos. Y nos vemos la semana que viene con otro tema. Espero llevarles a ustedes la mejor calidad de información que yo pueda brindarles, igual que en el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo a todos. Cuiden a su familia y pasen muy buen fin de semana. Hasta la próxima. Estoy a sus órdenes. Tenemos un nuevo grupo de WhatsApp. Lo pueden buscar en la descripción de este live. Entren, compartan, disfruten.
Y si les ha gustado esta entrega del día de hoy, por favor denle like. Denle like. Esto ayuda mucho al algoritmo. Pasen muy buenas.